atentos al Señor, atentos a su palabra, déjalo que hable y proclame su mensaje. Atentos al Señor, atentos a su palabra, déjalo que hable y proclame su mensaje. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que se iba más lejos. E insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias porque me has hablado. Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Gracias porque me has hablado. Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué gozo, qué dicha poder compartir la palabra en este tercer domingo de Pascua
y especialmente esa linda lectura del Camino de Emaús y los símbolos eucarísticos que están en esa lectura del Evangelio. Especialmente es como un mapa de lo que es la misa. Hacemos un poquito la misa, lo que estamos celebrando, nos reunimos como Jesús se reunió con esos dos discípulos, les compartió la palabra, porque les explicó todo lo que se refería a él. Acabamos de tener esa parte. Les partió el pan en la Eucaristía cuando se sentaron a la mesa y después los mandó a que regresaran a Jerusalén. O sea que es como un pequeño mapa de lo que hacemos en todas las misas. Es exactamente lo que hacemos y ciertamente Jesús cumple su promesa de quedarse con ellos a través de la Eucaristía. Así que son motivos bien bonitos. Pero hoy pensaba compartir un poquito con ustedes, no tanto de la Eucaristía, pero una de las verdades de nuestra fe, que es parte de todas las misas durante la Pascua, que es sobre la resurrección. Lo que creemos sobre la resurrección de Jesús. Yo me gradué de escuela superior con una clase de aproximadamente como 100 estudiantes, éramos como 100. Yo todavía mantengo contacto como con 60 de los 100. Hoy en día es más fácil por las comunicaciones, etcétera. Y no sé si les habla su experiencia, pero cuando uno se gradúa de escuela superior, hay típicas reuniones de la clase graduada a través de los años. A veces muchos años después de la graduación, todavía la clase se reúne para celebrar un aniversario. Y parte de lo que se oye en un aniversario, cuando nos encontramos con compañeros de escuela superior, es: estás igualito. No sé cuán verdad es eso. O estás igualito. Yo sé que yo no, porque yo tenía mucho pelo cuando estaba en escuela superior, bien rizo así, y pues, obviamente uno cambia a través de los años, pero uno oye eso: estás igualito, estás igualita. A veces también pasa que viene alguien a donde uno y le dice: hola José Ignacio, ¿no te acuerdas de mí? Mi madre no dice: ¿quién será esta persona? Porque uno no tiene ni idea de quién le vino a hablar, ¿verdad? Uno tiene que empezar a pensar hasta que te dice: soy Juanita, ¿no te acuerdas? Y yo dices: ay, sí, Juanita, sí, claro, pero es que no la reconoce porque ha cambiado tanto. Así pasa, son las dos experiencias típicas de esas reuniones. Y yo pensaba que no hay cuerpo más irreconocible que un cuerpo resucitado. Se los digo con cierta cautela, porque obviamente a Jesús lo reconocen, ven que es el Maestro. De hecho, que los discípulos no se atrevían a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor. Pero una pregunta que mucha gente tiene es: ¿por qué cuando Jesús se aparece después de la resurrección, por qué le cuesta tanto trabajo a la gente reconocerlo? Podemos pensar en muchos pasajes bíblicos, el de hoy es uno de ellos. Piensen, esos dos discípulos que lo conocían, caminan por aproximadamente 2 horas con Jesús al lado y no lo reconocen. Es increíble, ¿no? O sea que es difícil pensar algo así. María Magdalena no lo reconoce y podemos ver muchos pasajes que no reconocen a Jesús y nos tenemos que preguntar: ¿por qué? ¿Por qué no lo reconocían? Es una buena pregunta. Y yo pienso que hay una razón obvia. Una razón obvia es que cuando a uno se le muere alguien, tú no esperas volverlo a ver. Cuando se muere un familiar, pues ya no lo vas a ver más y no estás esperando verlo. O sea que mucha de esta gente vio a Jesús morir, no estaban esperando volverlo a ver. Estaban ciertos, seguros que había muerto y no estaban esperando eso. Puede ser una razón. La otra razón es que un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, es diferente al cuerpo que tenemos ahora. No son las mismas cualidades, no son las mismas características. Entonces eso es bonito pensarlo, porque recuérdense que San Pablo nos ha prometido que como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. O sea que estamos mirando hacia el futuro, que queremos resucitar. Uno quiere resucitar. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿cuál es la belleza de un cuerpo resucitado para que yo quiera anhelar un día poder también resucitar con Jesús? Si tenemos esa esperanza,
pues tratamos de hacer las cosas que nos van a llevar a esa realidad. Y la iglesia nos dice que hay 4 características de un cuerpo resucitado. 4 características. La primera es que es inmortal. La inmortalidad. Un cuerpo resucitado no va a morir otra vez, no se va a deteriorar, no va a envejecer. Es una pregunta interesante porque ¿qué edad tendremos en el cielo? No sé, yo no lo sé, algún día nos enteraremos. Pero es una realidad que un cuerpo resucitado es inmortal, ya no muere más, ya no cambia. Ustedes saben cuando ustedes se levantan por la mañana y se miran en el espejo y dicen, uy, me salió un granito aquí, mira el granito. Bueno, eso no va a pasar en el cielo. Un cuerpo resucitado no tiene esos cambios, no pasa por esos cambios. Entonces es la primera realidad, la primera característica de un cuerpo resucitado, es inmortal. La segunda característica es la integridad de ese cuerpo. Esto es bien interesante, porque lo que quiere decir la integridad del cuerpo es que vamos a recibir todo lo que es parte integral del cuerpo humano. Yo soy capellán de la Fuerza Naval. Supónganse que en una de estas guerras me haya parado en una mina y haya explotado la mina y me voló la pierna. Y el resto de mi vida tuve que vivir sin una pierna. Cuando llegue al cielo con mi cuerpo resucitado, voy a tener mis 2 piernas completitas. Si era ciego aquí en la tierra, cuando llegue al cielo voy a ver en el cielo. Hoy me tocó en la misa de las 9:30 porque están todos nuestros feligreses que son sordo-mudos, un poquito delicado, ¿verdad? La prédica, porque piensen, o sea, una persona que nació y no tiene audición, ellos, por ejemplo, en su misma comunidad, dicen, pues eso no es falta de integridad, así soy yo estoy completo así. Pero en el cielo van a tener la audición, van a poder oír otra vez. Es interesante considerar cómo va a ser la audición, los que están en el ministerio de él y oyen mucho de las locuciones. La locución es una audición interior, es por dentro, no es una voz que uno oye, sino que es interior. Puede que la recuperación del oído de los sordos sea como una locución. De hecho, cuando hay apariciones de la Virgen, los que tienen los videntes, los que ven la aparición, una de las cosas que dicen es, qué preciosa es la voz de la Virgen María. Nunca he oído una voz tan linda como esa, porque es una voz diferente, es una voz resucitada, es una voz que viene de un cuerpo glorificado. Entonces es una dimensión diferente a la cual estamos entrando, pero la integridad de la persona se realiza en el cielo. Y hay alguna gente, yo me fijaba anoche, porque cuando prediqué de esto, pensemos, estamos en una sociedad donde los que tienen alguna discapacidad se les considera de una manera especial. Uno no va a rechazar personas con discapacidad, y es correcto eso, son personas especiales. Cuando nace un niño con una discapacidad, lo queremos todavía más, que tenemos una sociedad que correctamente trata de honrar esa realidad. Pero eso no quiere decir que va a perseverar en el cielo o que va a ser así en el cielo. De hecho, que la iglesia enseña que la integridad de la persona se recupera con la resurrección de los muertos. Cuando resucitemos, tenemos todas nuestras funciones, las recuperamos. En el cielo no hay gente con deficiencia física, sino que todo es restablecido. Y si les cuesta trabajo entender eso, piensen en Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Cuando estaba aquí, hacía caminar a los paralíticos, le daba vista a los ciegos. Si lo hacía aquí, ¿por qué no lo puede hacer allá? Claro que lo puede hacer. Así que no tenemos que tener esa duda o esa preocupación. Puede que ustedes digan, ay, pero Jesús tiene las llagas, ¿verdad? Las llagas de los pies, de las manos, del costado. Pero esos son los trofeos de la lucha. Fíjense que las llagas de Jesús no son llagas que están sangrando, que todavía están, no, son llagas gloriosas. Algunos de los videntes que han visto las llagas de Jesús lo que dicen es que iluminan, que salen rayos de luz de sus llagas, son unas llagas gloriosas. O sea que es un cuerpo diferente, es una cualidad diferente. Así que espero que les haya descartado todas esas dudas que podemos tener de lo que es un cuerpo íntegro, porque eso es lo que es. En la resurrección de los muertos recuperamos todas las funciones que no hemos tenido en
en la tierra. Tercero, característica de un cuerpo resucitado, la distinción de los sexos. Ese es un tema difícil hoy en día, porque hoy hablamos las locuras que se dicen hoy en día de ¿verdad? Los que no saben lo que son, etc. En el cielo, la Virgen María es una mujer, Jesús es un hombre masculino. Eso no se pierde con la resurrección, eso permanece. O sea que no es que de momento nos amalgamamos así como que si no fuéramos de ningún sexo, no. Hay una realidad que hay hombre y mujer y eso permanece. Por eso es tan importante cuidar de nuestro cuerpo, por eso respetamos la sexualidad, porque es algo que perdura en la vida resucitada, no se elimina. Y hoy en día tenemos todas esas teorías raras, ¿verdad? Que eso es para otra homilía, es para otro día, porque eso es un síntoma nada más. Los problemas vienen de antes y por otros factores, pero en la realidad resucitada somos hombre o mujer, de acuerdo a lo que Dios nos creó, y eso permanece. Hay un cuerpo visible, resucitado, glorioso, pero cuerpo todavía. Jesús es macho, es hombre. María es hembra, es mujer, es madre. Cuando habla como madre. Cuando se oye el tono de voz, es un tono femenino. No es María que habla con una voz de hombre, ronca, sino eso no es así. Es la realidad de la distinción de los sexos. Tercera cualidad. La cuarta cualidad es la que más me gusta a mí. Es la perfección de los sentidos. Cuando tenemos un cuerpo resucitado, tenemos la perfección de nuestros sentidos. Eso es interesante, pienso yo, porque la palabra se presta a malinterpretaciones. Nadie tiene los sentidos perfectos. Esa es la realidad en este mundo, ¿verdad? Que no tenemos sentidos perfectos. Hay gente que huele todo, no importa, puede estar a 10 millas y ya olieron lo que estaban cocinando en la casa a 10 millas de distancia. Y hay gente que le pueden poner algo en la nariz y todavía no lo huele. O sea que hay grados de perfección del sentido del olfato. Lo mismo la vista es un buen ejemplo, porque podemos nacer con muy buena vista, pero a través de los años se va deteriorando nuestra vista, no es la misma, nos miden el oído, la audición, a uno le hacen una base, esta es tu audición base cuando tenías 30 años y a los 40 te chequean a ver cuánto has perdido de audición, es normal, pero la perfección de los sentidos, en realidad lo que estamos hablando es de la superación de lo espiritual sobre lo físico, que no es una perfección humana, sino que es la supernaturalidad de los sentidos. Piensen, Jesús podía entrar a un cuarto a puertas cerradas, las puertas estaban cerradas y él podía entrar, podía traspasar paredes. ¿Por qué? Porque el sentido del tacto ya no es afectado, la pared no me afecta que no pueda pasar a través de la pared, se aparecía y se desaparecía. O sea que podía hacer esas realidades, podía oír de una manera que cuando Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que le ponga mis dedos en sus llagas y le meta mi mano en el costado, Jesús no estaba allí, pero sí estaba, porque lo escuchó. ¿Qué le dijo a Tomás 8 días más tarde? Tomás, venga acá, yo te oí, hace 8 días te oí. Yo oí lo que tú dijiste, porque su audición es sobrenatural ahora. No es como nosotros oímos, ¿ves? Los sentidos se perfeccionan y eso es muy interesante porque entonces todo se ve en superlativo. ¿Les gustaría resucitar? ¿Verdad que sí? Sería lindo poder resucitar, poder tener todas esas cualidades, y esa es la promesa que nos está haciendo el Señor, y eso es lo que manifiesta la resurrección de Jesús. Por eso la resurrección es tan importante. Nosotros creemos en la resurrección por el testimonio que hemos escuchado. En las lecturas de hoy tenemos a Pedro, que es un testigo principalísimo. Pedro en los Hechos de los Apóstoles, hablando de la resurrección. En la segunda lectura, Pedro en su carta, hablando de la resurrección. En el Evangelio tenemos a los 2 discípulos de Maús, hablando de la resurrección. Tenemos a los 11, hablando de la resurrección. Se le apareció a Simón. Vemos cómo la resurrección era tan importante porque fue un regalo increíble que nosotros queremos tener también. Pero además de los testimonios, hay otra razón por la cual creer en la resurrección. Es que el creer en nuestra fe cristiana
Piensen, es increíble. En realidad, lo que creemos nosotros es increíble. Es tan increíble que nadie se lo pudo haber inventado. No puede ser un invento. Los que están viendo la serie de televisión Los Escogidos, The Chosen, hay una escena muy bonita en la primera temporada. Es el primer milagro de Jesús, que de hecho bíblicamente está incorrecto porque el primer milagro de Jesús fue en Caná de Galilea, pero los productores de esta serie pusieron el primer milagro como la pesca milagrosa. Me imagino porque tenían que explicar cómo es que Pedro acabó en Caná, porque si Pedro estaba en Caná es porque ya estaba llamado, ¿no? O sea que en la serie tienen que acomodar un poquito los evangelios, pero si se acuerdan de esa serie, Pedro experimenta la pesca milagrosa que él no esperaba. Y se da cuenta, este hombre es diferente, se arrodilla ante Jesús, empieza a decir, yo no puedo, yo no soy digno de ti. Jesús le dice, no te preocupes, desde ahora ya no vas a pescar como pescador de peces, ahora vas a pescar hombres. Y lo llama, le dice, sígueme, quiero que estés conmigo. Y Pedro, que es el primer papa, recuerden que el primer papa estaba casado porque tenía una suegra. O sea, hemos oído, si uno tiene suegra es porque tiene una esposa, ¿no? Nadie que tenga suegra no tiene esposa. La esposa de Pedro, que la presentan en la serie, Pedro va y le habla a su esposa y le dice, me ha pasado algo increíble, he pescado algo que yo nunca había visto antes, y este señor que me dijo que pescara, yo creo que es alguien muy especial y me ha dicho que lo siga, que me va a hacer pescador de hombres, que quiere que esté con él. Y le dice a la esposa, Pedro le dice, y yo sé que esto es muy difícil para ti entenderlo. Y ella le dice, no me es difícil en absoluto. Es que lo que me estás diciendo tú, no te lo hubieras podido inventar. No te hubieras podido inventar el cuento que me estás contando. Tiene que ser tan cierto, porque nadie se pudiera inventar algo así. Y en cierta manera esa es la historia del cristianismo. Piensen un poquito, ¿qué es lo que creemos nosotros? Que Dios se hizo hombre. Eso no existía en la mitología, al contrario, antes lo que queríamos era hacernos como dioses, no que rebajarse a ser un pobre ser humano. Y sin embargo, esa es nuestra fe, que Dios se hizo hombre, que nació de una virgen. Eso es imposible. ¿Cómo es posible que podamos proclamar eso? Que a través de su muerte nos dio nueva vida. Lo que creemos es tan increíble que tiene que ser cierto, porque nadie se lo pudo haber inventado. Entonces eso nos ayuda a caminar en nuestra fe, a creer realmente en la resurrección de Jesús. Y como ustedes me dijeron que todos quieren resucitar, lo que tenemos que hacer primero es vivir buena vida, llevar una buena vida. ¿Y cómo llevamos una buena vida? Haciendo las obras que el Señor quiere de nosotros. La semana pasada el diácono nos predicó y nos habló de las obras corporales de misericordia. Nos dio tres. ¿Alguien se acuerda de las tres que nos dio el diácono? ¿Cuáles fueron las tres que nos dio el diácono? De las obras corporales, porque hablamos también de las obras espirituales. Esa se la voy a dejar al domingo que viene para no torturarnos mucho con tantas cosas que memorizar. Pero el diácono nos dio tres, ¿verdad? Alimentar a los hambrientos, darle bebida a los sedientos, hospedar a los que no tienen casa. ¿Cómo se dice eso en español? Homeless. Los que no tienen casa, los que están en la calle, ¿verdad? Las primeras tres que nos dio el diácono. Pero quedan cuatro más. ¿Alguien hizo la tarea? ¿Alguien hizo la asignación de cuáles son las próximas cuatro? Porque el diácono, ya están chequeando el teléfono, Carmencita. El diácono, esta mañana el diácono estaba dando notas. Estaba tomando apuntes y dando las notas para que vinieran los papás a buscar sus notas. Así que tenían que mandar a sus papás para que cogieran las notas después de la misa esta mañana. ¿Cuáles son? Visitar los enfermos, visitar los presos, muy bien, también. Darle limosna a los pobres, ayudar económicamente. Orar por los Enterrar a los muertos. Orar por los difuntos y vivos, esa es una de las obras espirituales, pero el enterrar a los difuntos, esa de enterrar a los difuntos es cosa seria hoy en día, porque hoy en día se muere alguien y no se sabe qué van a hacer con el cuerpo. Es una cosa increíble lo que la gente se inventa, pero la iglesia pide que enterremos a los muertos, que le demos cristiana sepultura, que planeemos su funeral, que hagamos las cosas como
como tenemos que hacerla. Así que ahí tienen 7 obras corporales de misericordia. Para poder resucitar tenemos que darle alimento a los que tienen hambre, bebida a los que tienen sed, hospedar a los que no tienen casa, visitar a los enfermos, visitar a los presos, darle limosna a los pobres y enterrar a los muertos. ¿Qué están haciendo eso? Están moviéndose en camino de resurrección. Y uno dice, ay, pero ¿cuándo puedo hacer eso? No es tan difícil. Si tienen alguien que está trabajando en su casa y tiene sed, usted le da una botellita de agua, ya le está dando agua a los sedientos. A lo mejor a la gente le da miedo darle comida a los que están por fuera en la calle, pero a veces pueden colaborar con la iglesia, con los ministerios de la iglesia o con otras instituciones que le dan comida a los que tienen hambre. Están haciendo una obra corporal de misericordia y se están ganando la resurrección de los muertos. Se están ganando que un día van a poder estar inmortales, íntegros completamente, van a poder ver su realidad total y respetar su realidad corporal y van a obtener esa perfección de los sentidos. No es como dicen los americanos, no es un bad deal. That's a pretty good deal. Viene bien esa transacción. Así que hoy, hermanos y hermanas, salimos de la misa con ese deseo en un mundo donde ya la gente ni se habla casi. La gente pelea más que lo que conversa. Es la realidad del mundo de hoy. Y estamos ante una realidad dura, una realidad fuerte. Salgamos con la intención de que queremos reparar, queremos reponer, queremos cambiar para que un día, si Dios lo permite, podamos experimentar nosotros también en nuestro cuerpo la resurrección del Señor Jesús. Amén. Amén.